No quiero volver, pero sigo enganchado. ¿Por qué me pasa? ¿Y cómo empezar a soltar? Hola, soy Inma González, coach especialista en separación y divorcio, y te doy la bienvenida a este ratito juntos en el que te invitaré a pensar y muchas veces a actuar en el caso que estés viviendo una separación o divorcio. Si has llegado hasta aquí, quizá estás en un lugar muy concreto. No quieres volver con tu expareja, pero sigues enganchado por dentro. Y quiero que hagamos algo antes de empezar. Te voy a decir 3 frases y tú por dentro, sin juzgarte, solo observa si resuenan. Primero, no quiero volver, pero me remueve. Ya debería estar mejor. Me siento tonto de seguir así. Si alguna te ha atravesado, este episodio es para ti. Hay personas que me dicen algo muy concreto. Inma, lo tengo clarísimo con la cabeza, no quiero volver, pero sigo pensando, sigo sintiendo, sigo reaccionando como si no estuviera cerrado. Y yo siempre respondo lo mismo porque es importante escucharlo desde fuera. Esto no te hace débil. Esto no significa que estés retrocediendo y no significa que no hayas hecho suficiente. Significa que hay un vínculo emocional que todavía no se ha reorganizado por dentro. Y esto le pasa a muchísima gente. A gente madura, responsable, incluso a personas que han trabajado mucho en sí mismas. Porque una cosa es decidir con la mente y otra cosa es que el cuerpo y la identidad se actualicen. Hoy vamos a hablar de por qué ocurre este enganche emocional, aunque no quieras volver, cómo se vive en pensamientos, emociones y conductas reales para que te veas reflejado en ellos, y terminaremos con herramientas prácticas que te ayuden a empezar a soltar con claridad y menos culpa. Y aquí sí, puedes tomar nota en tu cuaderno, por supuesto. Y al final te voy a contar una historia real, muy entendible, para que te quedes con esperanza madura, de la que sostiene. Empezamos por lo esencial. Decidir una separación no es lo mismo que soltar. Es decir, la cabeza no va al mismo ritmo que el cuerpo. La decisión ocurre en la parte racional del cerebro. Es lógica, es análisis, es sé que no era por ahí. Pero la realidad es que el vínculo no vive solo en la razón. El vínculo vive en el sistema emocional, en el cuerpo, en el hábito, en la identidad. Por eso hay gente que me dice, durante el día funciono, me veo capaz, incluso me siento aliviado, pero por la noche me derrumbo. Y esto tiene sentido. Por la noche el cuerpo baja la guardia, se apagan las tareas, se apaga el rol social y aparece lo que estaba debajo. Así que si te pasa esto, de verdad, no es incoherencia, es un desfase normal entre cabeza y sistema emocional. Y atención a esto, que es importante. Hay un error que mantiene el enganche muy vivo, y es intentar soltar a la fuerza. Querer soltar a la fuerza. Ese es el error que te atrapa. Es decir, ese tengo que dejar de pensar, tengo que pasar página, tengo que ser fuerte, tengo que estar bien ya. Y suena casi a pura controversia, pero lo explico. ¿Qué pasa cuando te exiges dejar de sentir? Que el cuerpo entra en lucha. Y cuando hay lucha, hay más foco en el tema. Es como decirte, no pienses en eso. ¿Y qué hace el cerebro? Piensa más. Así que hoy no vamos a hacer fuerza. Hoy vamos a hacer claridad. Vamos a entender qué es estar enganchado y qué no es. Vamos a definirlo bien porque aquí hay mucha confusión. Estar enganchado emocionalmente no significa necesariamente estoy enamorado.
aunque sí te haya parecido estarlo. Muchas veces no significa que sigas enamorado o enamorada, y aquí está la clave de todo esto. Significa que tu sistema emocional todavía no ha recolocado el vínculo. Cuando una relación ha sido importante, el vínculo no desaparece de golpe, se reorganiza poco a poco. Y este proceso suele apoyarse en 3 pilares muy concretos. El primero es la identidad compartida. Durante años o un tiempo, tu identidad estuvo unida a un nosotros. Incluso en relaciones difíciles, incluso cuando había dolor, ese nosotros daba estructura, daba un lugar, daba sentido. Cuando ese nosotros desaparece, no solo se va una persona, se va una forma de entenderte a ti, de organizar tu día a día, de saber quién eras dentro de la relación. Cuando el nosotros desaparece, aparece una pregunta interna que es ¿quién soy yo ahora? Y esa pregunta da vértigo. Y por eso, aunque racionalmente tengas claro que no quieres volver, por dentro aparece una sensación extraña, como de descoloque, como si algo no terminara de encajar. Y ahí entramos en el segundo pilar, que es igual de importante. El rol que aprendiste dentro del vínculo. Porque en muchas relaciones no solo amamos a una persona, también aprendemos a ser alguien concreto dentro de esa relación. Y soltar al otro implica muchas veces soltar también ese rol. Y en ese rol aprendido, quizá eres quien cuidaba, quizá eras quien pedía, quizás eras quien intentaba arreglar, o quizá eras quien se adaptaba. Soltar al otro implica soltar el rol, y eso deja un hueco. Y mucha gente, sin darse cuenta, extraña el rol más que a la persona. Cuando empiezas a soltar ese rol, el de que cuida, espera, sostiene, se adapta o intenta arreglar, aparece a menudo una sensación de vacío. Y ese vacío no siempre tiene que ver con la persona en sí. Tiene que ver con que ya no sabes desde dónde colocarte emocionalmente. Es justo en ese punto cuando entra el tercer pilar, que suele ser, por cierto, el más silencioso y el más confuso de todos. No es la esperanza de volver, es algo mucho más sutil. Es la esperanza de que, de alguna manera, el otro te vea, te entienda o te valide por última vez. Y mientras esa esperanza sigue activa, aunque sea de forma inconsciente, el vínculo tampoco termina de recolocarse por dentro. Y a esto lo llamamos esperanza residual. No de volver, sino de validación. No es quiero volver, es quiero que por fin lo entienda. Quiero que reconozca lo que me hizo. Quiero sentir que yo valía y que valgo. Quiero una última conversación que me ordene. Y esto engancha muchísimo porque es una esperanza que parece razonable, pero te deja esperando. Así que muchas veces lo que te pasa no tiene que ver con que sigas enamorado o enamorada. Tiene que ver con que el vínculo sigue activo por dentro, con que hay una memoria emocional que todavía no se ha recolocado. Y mientras esa memoria sigue ahí, es normal que aparezcan pensamientos, emociones y reacciones que te confunden, aunque en el fondo tengas claro que no quieres volver. Entonces, y aquí viene el mensaje en cortito a recoger, no es amor necesariamente, es vínculo activo, es memoria vincular. Y ahora viene una parte importante. ¿Cómo se vive esto en la vida real? Porque una cosa es entenderlo con la cabeza y otra muy distinta es reconocerlo en lo que piensas, en lo que sientes y en lo que haces cada día. Voy a bajar todo esto a la vida real y voy a contarte algunas situaciones muy concretas, escenas que veo a menudo en las personas a las que acompaño,
Y mientras las escuchas, no te analices ni te juzgues. Simplemente observa si en algún momento algo dentro de ti dice, esto me pasa a mí. Si ocurre, no es casualidad, es que estamos hablando exactamente de lo que te duele. Te voy a poner algunas escenas muy concretas y mientras las escuchas hay algo que te invito a hacer. Darte cuenta de lo que te pasa a ti por dentro. Observa qué pensamientos aparecen, qué emoción se activa y qué haces a continuación casi sin darte cuenta. Porque así es como se sostiene el enganche emocional, por lo que piensas, por lo que sientes y por cómo actúas después. Vamos con la primera escena. Hay personas que me dicen, Inma, yo no quiero volver, me ha hecho daño. No era ahí. Y sin embargo, por la mañana, nada más despertarse, lo primero que hacen es mirar el móvil. No para escribirle, no. Para ver si hay algo. Una story, un movimiento, una señal. No es un gesto consciente, no es una decisión pensada. Es casi automático. Abres el móvil como quien busca aire, no porque quieras volver, sino porque una parte de ti necesita saber. Y en cuanto ves algo, una story, una foto, una actividad, el cuerpo reacciona antes de que puedas pensarlo. A veces aparece un nudo en el estómago, o una presión en el pecho, o una inquietud difícil de explicar. Y entonces llega el pensamiento, ¿por qué me pasa esto si ya no lo quiero? Ahí es donde muchas personas se confunden y se juzgan. Se dicen que están retrocediendo, que no están haciendo bien el proceso. Pero lo que está ocurriendo en realidad es otra cosa. Tu sistema emocional sigue buscando referencias del vínculo para sentirse un poco más seguro. Durante mucho tiempo, saber del otro calmaba la incertidumbre, daba una sensación de control o simplemente hacía que el vacío doliera un poco menos. Y aunque hoy ya no quieras volver, esa asociación sigue activa por dentro. No porque estés enganchado al otro, sino porque tu sistema todavía no ha aprendido otra manera de regularse sin ese vínculo. Así que la cadena en el patrón nos queda así. En la conducta se revisa redes, se revisa estados, se revisa última conexión o se pregunta a alguien, ¿sabes algo? En el pensamiento, uno se dice a sí mismo, solo quiero quedarme tranquilo, o bien la información me conviene. Y aquí es donde y cómo se genera la emoción que hace daño. Aparece la ansiedad, un nudo en el estómago y la inquietud. Y luego llega la segunda capa, la culpa. ¿Qué me pasa si ya no lo quiero? Aquí quiero que lo veas claro. No estás queriendo volver, estás buscando regulación. Tu sistema emocional aprendió que saber del otro te daba una sensación de control o seguridad. Y cuando ya no puedes, aparece la ansiedad. Esto es muy humano y se trabaja. Y cuando pasa esto, es importante que lo escuches bien. No es una señal de que quieras volver, no es una prueba de que no estés avanzando. Es simplemente una señal de que tu sistema emocional todavía está aprendiendo a funcionar sin ese punto de referencia. Y eso no se corrige con fuerza, se acompaña con comprensión. Porque cuanto más te juzgas por mirar, más se activa la ansiedad y más fuerte se hace así el enganche. Hay personas que me dicen, yo estoy haciendo mi proceso, estoy trabajando en mí, pero cuando veo que él o ella parece estar bien, algo dentro de mí se hunde. Aquí ocurre el me comparo aunque no quiera. Y aún así, basta un pequeño estímulo, una foto, un comentario de alguien, una noticia indirecta, y de pronto aparece esa comparación interna. Empiezas a pensar,
parece que está mejor que yo. ¿Cómo puede estar tan bien? ¿Y si yo fuera el problema? No lo buscas conscientemente, simplemente ocurre. En el cuerpo aparece una mezcla de sensaciones, un nudo, una presión, una tristeza difícil de nombrar, y entonces llega una emoción muy concreta, la injusticia. La sensación de que tú estás haciendo un trabajo profundo mientras el otro parece seguir adelante sin mirar atrás. ¿Qué suele pasar después? Empiezas a rumiar, a revisar conversaciones antiguas, a buscar explicaciones, a intentar entender qué falló, qué hiciste mal, qué no fue suficiente. Y aquí hay algo importante que quiero que sepas. Cuando te comparas, no estás comparando procesos reales. Estás comparando tu interior con una imagen externa. Estás viendo una sonrisa, una foto, una versión superficial y la estás poniendo frente a tu mundo interno, que es mucho más complejo y honesto. Eso no es una comparación justa. Además, cuando la mente se queda atrapada en el por qué, suele hacerlo porque cree que entenderlo todo va a cerrar el vínculo. Pero muchas veces el por qué no calma. Al contrario, mantiene el enganche activo, porque sigues organizando tu mundo emocional alrededor de la historia compartida. Y aquí pasa algo muy típico. La mente intenta cerrar con lógica lo que el vínculo no cerró con seguridad. Pero el por qué no siempre calma. A veces solo engancha más. Y cuando comparas tu dolor con la aparente sonrisa del otro, te estás comparando con una superficie. No estás viendo su proceso, estás viendo solo un estímulo que te activa. Así que, si te pasa esto, quiero que te quedes con algo muy claro. No te estás comparando porque seas débil, ni porque no estés avanzando. Te estás comparando porque una parte de ti todavía está intentando recolocar su valor después de la ruptura. Y eso, de nuevo, no se corrige con exigencia, se acompaña con comprensión. Y hay otro tercer momento en el que este enganche aparece con mucha fuerza. No cuando miras al otro, no cuando te comparas, sino cuando te miras a ti mismo y piensas, yo debería estar mejor. Hay un momento muy concreto en el que muchas personas se atascan. No es al principio de la ruptura, no es cuando todo está reciente y duele de forma evidente. Es después, cuando ya ha pasado el tiempo, cuando has tomado decisiones, cuando has entendido la relación, cuando incluso notas que en general estás mejor. Y de pronto, un día cualquiera, sin previo aviso, algo te remueve. Puede ser una canción, un recuerdo, una fecha señalada, una conversación con alguien o simplemente un momento de silencio. Y aparece la tristeza o el vacío o una sensación rara, difícil de explicar. Y casi de inmediato llega el pensamiento. No debería estar así. Con todo lo que he trabajado, ya tendría que haber superado. Algo no estoy haciendo bien. En el cuerpo se nota como un peso, como un cansancio emocional. Y a la emoción inicial, que ya era suficientemente incómoda, se le suma otra capa mucho más dura, la culpa. Empiezas a exigirte, a ponerte duro contigo, a compararte con una versión ideal de cómo deberías estar a estas alturas. Y aquí quiero que escuches algo muy importante. Sentir un bajón no significa que estés retrocediendo, no significa que todo lo anterior no haya servido. Significa que tu sistema emocional está integrando capas del duelo que no se pueden forzar. El problema no es la tristeza que aparece. El problema es la interpretación que haces de ella. Cuando te dices,
esto demuestra que estoy mal. Tu cuerpo se tensa, tu mente entra en lucha y el enganche se activa de nuevo. Pero fíjate en la diferencia cuando puedes y aprendes a decirte, esto es una ola del proceso. Aquí algo se afloja por dentro. Y esa diferencia, aunque parezca pequeñita, cambia completamente cómo atraviesas el momento. Así que si alguna vez te has sorprendido pensándote, ya debería estar mejor, quiero que te lleves esto. No es una señal de fracaso, es una señal de que estás integrando, no de que estés fallando. Y el cuerpo, cuando integra, a veces necesita volver a tocar la emoción para poder soltarla del todo. Y hay un cuarto tipo de enganche que es todavía más silencioso, más difícil de detectar, porque por fuera parece que todo está en orden, pero por dentro algo sigue girando alrededor del vínculo. Y es esa frase de mi vida sigue, pero por dentro sigo atado. Hay personas que cuando cuentan su historia dicen algo así como yo estoy funcionando, trabajo, cumplo, hago lo que tengo que hacer. Desde fuera parece que estoy bien y muchas veces, de hecho, lo están. No están paralizadas, no están hundidas todo el día, pero por dentro hay una sensación persistente, difícil de explicar, como si algo no terminara de soltarse. ¿Cómo se nota esto en la vida diaria? Se nota en cosas pequeñitas, en que antes de tomar una decisión, por ejemplo, te sorprendes pensando, ¿qué pensaría él? ¿O qué pensaría ella si me viera ahora? Puede ser al pensar en empezar una nueva relación, o en cambiar de trabajo, o en irte de viaje. No porque quieras su aprobación de verdad, sino porque durante mucho tiempo tu valor estuvo ligado a esa mirada. Entonces, aunque ya no estés con esa persona, una parte de ti sigue viviendo como si aún hubiera un observador interno. En el fondo, lo que hay ahí es una herida de validación. La sensación de que tu vida, tus decisiones, necesitan ser vistas o reconocidas por alguien para tener pleno sentido. Y eso engancha muchísimo, porque mientras sigues viviendo desde esa referencia, el vínculo no termina de recolocarse. No estás atado a la persona, estás atado a la forma en la que aprendiste a valorarte dentro de esa relación. Y soltar en ese punto no consiste en dejar de pensar en el otro, sino en empezar a organizar tu vida desde tu propio centro. Si te has reconocido aquí, quiero que sepas algo. No significa que no estés avanzando, significa que tu sistema interno está aprendiendo a sostenerse sin necesitar esa mirada externa. Y eso es un aprendizaje profundo, que lleva tiempo y además merece respeto. Después de ver estas escenas, hay algo que suele quedar mucho más claro. El enganche emocional no se vive solo en lo que sientes, se vive en cómo piensas y en cómo organizas tu vida. Y aquí hay una clave enorme. Soltar no es dejar de pensar, es dejar de organizar tu vida desde ese vínculo. Y ahora que lo has podido reconocer, podemos hablar de algo muy importante, porque todo esto tiene una explicación psicológica y no es un fallo tuyo. Y ahora sí, me voy a referir a un tipo de enganche emocional que necesita una mirada especial, porque no tiene que ver solo con la pareja, sino con algo mucho más delicado, los hijos. Muchas madres y muchos padres me dicen, Inma, yo no puedo soltar del todo porque tenemos hijos. Y esto es importante aclararlo bien, porque aquí no se trata ni de cortar ni de borrar. Cuando hay hijos, el vínculo no desaparece, simplemente se transforma. El problema aparece cuando esa transformación no se hace de forma consciente. ¿Y esto cómo se vive en el día a día?
se vive, por ejemplo, en una sensación constante de vigilancia interna. Estás pendiente de cómo está el otro, de si hace las cosas bien o mal con los niños, de si cumple, de si falla, de si repara. Y aunque por fuera te digas lo importante son los hijos, por dentro hay una tensión continua. Aparecen pensamientos como: tengo que estar bien para no afectarles, no puedo venirme abajo, no me puedo permitir fallar. Y aquí suelen aparecer una exigencia muy dura, la de ser fuerte todo el tiempo. Muchas personas confunden fortaleza con no sentir, pero el cuerpo no entiende de consignas, entiende de carga emocional. Entonces, ¿qué suele pasar aquí? Que el dolor se contiene, que la tristeza se guarda, que el enfado se reprime y todo esto no desaparece, se acumula. A veces sale en forma de agotamiento o de irritabilidad o de culpa constante por cualquier emoción que no encaje con la idea de buen padre o buena madre. Y aquí quiero que escuches algo muy importante. Sostener a tus hijos no significa ser de piedra. Significa poder regularte, poder nombrar lo que te pasa sin desbordarte y seguir estando presente. Cuando hay hijos, soltar no es desaparecer emocionalmente del otro adulto. Soltar es recolocar el vínculo para que deje de invadir tu mundo interno y no condicione tu bienestar, ni tu forma de estar con tus hijos. Porque los niños no necesitan padres perfectos, necesitan adultos suficientemente regulados, presentes y emocionalmente disponibles. Así que, si tienes hijos y sientes que este proceso te pesa más, no es que estés haciendo lo peor, es que estás sosteniendo más cosas a la vez. Aquí, el trabajo no es no sentir, es regularte y sostener presencia sin exigirte ser de piedra. Y aprender a soltar aquí no va a desaparecer del vínculo parental, sino de proteger tu equilibrio interno para poder estar de verdad. Después de escuchar estos ejemplos, hay algo que suele quedar claro. El enganche emocional no es una idea abstracta. Se vive en el cuerpo, en los pensamientos y en las decisiones pequeñas del día a día. Y ahora que lo has podido reconocer, podemos hablar de por qué todo esto tiene una explicación psicológica y no es un fallo tuyo. Si tú reconociste en uno o en varios ejemplos lo que te ocurre, quiero que escuches esto. No es que no sepas soltar, es que estás intentando hacerlo solo desde la cabeza, cuando el vínculo vive también en el cuerpo, en la identidad y en el hábito, como hemos visto. Y esto se acompaña, se ordena, se recoloca, no se fuerza. Después de escuchar todas estas escenas, hay algo muy importante que quiero que tengas también muy claro. Nada de lo que te pasa es extraño, nada de lo que te pasa es patológico y además tiene una explicación psicológica muy concreta y muy humana. Cuando establecemos un vínculo significativo, no solo nos unimos emocionalmente a una persona, nuestro sistema interno aprende que esa persona es una fuente de seguridad, de referencia, de regulación emocional. Esto es lo que explica la teoría del apego. El apego no es dependencia infantil, es el sistema con el que los seres humanos buscamos seguridad emocional a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y qué ocurre cuando ese vínculo se rompe? Que el sistema no entiende inmediatamente que ya no puede acudir ahí. Y entonces aparecen respuestas automáticas. Búsqueda, protesta, tristeza, necesidad de saber del otro, dificultad para soltar. No porque quieras volver, sino porque tu sistema todavía está aprendiendo a organizarse. Desde la neurociencia se ha visto algo muy interesante. Cuando una persona vive una ruptura significativa, en el cerebro se activan áreas relacionadas con la motivación, la recompensa y la necesidad.
Es decir, el cuerpo reacciona como si hubiera una pérdida de algo que antes regulaba el equilibrio interno, y esto ayuda a entender algo que confunde mucho. ¿Por qué puedes saber perfectamente que no quieres volver y aún así sentir un impulso, una inquietud, una necesidad emocional? Y no es una contradicción, es fisiología emocional. Y aquí entra otro aspecto muy importante, el duelo. Durante mucho tiempo se ha pensado que el duelo es algo lineal, que va de menos a más y que un día se pasa. Hoy sabemos que no funciona así. El duelo relacional, especialmente cuando ha habido una historia larga o una identidad compartida, se integra por capas. Hay momentos de alivio, momentos de claridad y momentos en los que vuelve el dolor. Eso no significa retroceder, significa integrar. El problema aparece cuando interpretas esos momentos como una prueba de que algo va mal. Ahí es donde se reactiva la culpa y el enganche se mantiene. Y ahí hay una última idea muy importante que quiero que te lleves. Soltar un vínculo no significa borrarlo, no significa olvidar, no significa hacer como si no hubiera existido. Significa reorganizarlo internamente para que deje de ocupar el centro de tu vida emocional. Cuando intentas suprimirlo, el sistema se defiende. Cuando lo integras con sentido, el sistema se calma. Así que, si hoy te has reconocido en este episodio, quiero que lo escuches claro. No te falta fuerza, no te falta voluntad, no estás fallando. Estás atravesando un proceso de reorganización emocional que necesita tiempo, comprensión y dirección interna. Y ahora, para que entiendas mejor qué te pasa por dentro, sí podemos hablar de qué te ayuda realmente a empezar a soltar con menos culpa y más calma. Traducido, no estás loco, no estás rota, estás en proceso de reorganización interna. Y ahora quiero hablar de una culpa que duele mucho y que engancha más. La culpa de pensar, si fui yo quien decidió la separación, no debería dolerme tanto. Esta es un tipo de culpa muy silenciosa, muy íntima, que pesa especialmente cuando la ruptura fue una decisión tuya. Muchas personas llegan a mí diciendo así: Inma, fui yo quien decidió irse, así que no debería estar tan mal. Y esta idea, aunque parece lógica, es profundamente injusta, porque decidir una separación no te convierte en inmune al dolor. Puedes haber tomado una decisión adulta, necesaria, incluso muy pensada, y aún así estar despidiéndote de una vida, de una identidad, de un proyecto, de una versión de ti que ya no va a existir. Esta culpa suele aparecer de forma silenciosa, no es una culpa escandalosa. Es una culpa que se cuela en frases pequeñas, casi invisibles. No tengo derecho a sentir esto, otros lo pasan peor. Fui yo quien eligió. Y cada vez que te dices esto, te quitas permiso para sentir. Y cuando no te permite sentir, el dolor no se va, se queda enganchado. Además, esta culpa suele mezclarse con el miedo a haber hecho daño, miedo a haberte equivocado, miedo a que el otro esté peor por tu culpa, miedo a ser la mala o el malo de la historia. Y aquí hay algo muy importante que quiero que escuches. Sentir culpa no demuestra que tomaste una mala decisión. Demuestra que tienes valores, que te importó, que no eres indiferente. El problema es que cuando usas la culpa como una forma de castigarte, el vínculo se mantiene vivo. El vínculo se mantiene activo porque sigues mirando hacia atrás, buscando justificarte, buscando reparar emocionalmente algo que ya no se puede reparar desde ahí. Soltar esa culpa no significa desentenderte del daño ni negar la responsabilidad. Significa dejar de exigirte,
pagar con sufrimiento una decisión que fue necesaria. Puedes responsabilizarte y aún así cuidarte. Puedes haber decidido y aún así dolerte. Ambas cosas pueden convivir. Así que, si este tipo de culpa te acompaña, quiero que te quedes con esta idea. No necesitas castigarte para demostrar que tomaste la decisión correcta. El castigo no sana. La comprensión, sí. Y aquí una frase que muchas personas necesitan escuchar. La culpa no es una brújula fiable del amor. La culpa suele ser una brújula de lealtad, de valores, de miedo a haber hecho daño, pero no demuestra que te equivocaste. Demuestra que te importó. Así que hemos puesto palabras a lo que te pasa y has podido reconocer en muchas de estas escenas cositas que te ocurren, cositas que sientes y piensas. Y quiero que vayamos a lo importante ahora mismo, que es al cuaderno, a nuestro cuaderno. Porque vamos a ver qué te ayuda de verdad. Cómo empezar a soltar sin forzarte y sin castigarte. No te voy a dar una lista larga, te voy a dar pocas herramientas, pero bien explicadas, espero, para que las puedas usar en la vida real. Y empezamos. Herramienta número 1. Nombrar para desactivar. La primera es muy sencilla, pero muy potente. Cada vez que aparezca el impulso de mirar, de comparar, de rumiar, de preguntarte qué estará haciendo el otro, prueba a nombrar lo que está pasando. Por ejemplo, esto no es que quiera volver. Esto es memoria vincular. Esto es mi sistema buscando seguridad. Cuando nombras, bajas la confusión y cuando bajas la confusión, la emoción pierde intensidad. Herramienta 2. Separar deseo de necesidad. Aquí hay una pregunta que ayuda mucho y que puedes hacerte en cualquier momento. ¿Quiero volver con esta persona? ¿O quiero dejar de sentir este malestar? Muchas veces lo que quieres no es volver, lo que quieres es calma. Y la calma no siempre está en el otro. La calma se puede construir aprendiendo a regularte sin ese vínculo. Herramienta 3. La frase adulta contra la autoexigencia. Hay una frase que mantiene mucho enganche. El clásico ya debería estar mejor. Cada vez que aparezca, quiero que la sustituyas por esta otra. Estoy integrando, no estoy fallando. Repítela. Aunque al principio no la sientas del todo, el lenguaje interno educa al sistema emocional. Herramienta 4. Reorganizar la identidad poco a poco. Soltar no es solo dejar de pensar en alguien, es recolocarte a ti. Por eso te propongo 3 preguntas sencillas para responderlas con calma y sin prisa. ¿Qué parte de mí se quedó enganchada al rol que tenía en la relación? ¿Qué necesito aprender ahora para sostenerme yo? ¿Qué decisión pequeña puedo tomar hoy desde mí y no desde el vínculo? No hace falta que sean grandes decisiones. Lo importante es que empieces a organizar tu vida desde tu propio centro. Herramienta 5. Regulación del sistema nervioso. Todo esto no se hace solo pensando. Se hace también con el cuerpo. Cuando notes activación, ansiedad, inquietud, urgencia, prueba algo muy simple. Exhala lento, baja los hombros, apoya bien los pies en el suelo y dile a tu cuerpo, aunque sea en el silencio: ahora estoy a salvo. El cuerpo entiende mensajes de seguridad y cuando el cuerpo se calma, la mente puede soltar un poco más. Quiero que te quedes con esto. Soltar no es dejar de sentir, es dejar de vivir organizado alrededor de ese vínculo. Y eso
no se hace en un día. Se hace con pequeñas prácticas repetidas con respeto que van recolocándote en tu centro poco a poco. Y para terminar, quiero contarte una historia muy concreta, muy humana, para que puedas imaginar cómo se ve este proceso cuando empieza a ordenarse de verdad. Acompañé a una mujer, vamos a llamarla Marta, que me decía algo muy parecido a lo que quizá tú sientes ahora. Inma, yo no quiero volver con él. Sé que no era ahí, pero siento que sigo atada como si mi vida no hubiera terminado de arrancar. Marta no estaba paralizada, trabajaba, cuidaba de sus hijos, cumplía con sus responsabilidades, pero cada decisión importante, aceptar un plan, empezar algo nuevo, pensar en una relación, pasaba por una pregunta silenciosa. ¿Qué pensaría él si me viera ahora? Ese era el verdadero enganche. No era amor, no era deseo de volver, era que su vida seguía organizada y sin querer alrededor de una mirada que ya no estaba y que sabía que no estaba. Un día, en la sesión, le pregunté algo muy concreto. Si ya no esperaras nada de él, si no necesitaras que entendiera nada, ¿cómo organizarías tu vida a partir de ahora? Marta se quedó en silencio y después me dijo, nunca me había preguntado esto así. A partir de ahí, no pasó nada espectacular. No dejó de pensar en él de un día para otro, no desapareció el dolor de golpe, pero empezó algo mucho más importante. Dejó de tomar decisiones mirando hacia atrás. Empezó a preguntarse poco a poco, ¿esto me acerca a la vida que quiero construir? Con el tiempo me dijo algo que resume muy bien el proceso. No es que haya dejado de sentir, es que ya no organizo mi vida desde ahí. Y fue a partir de esa pregunta. Y eso es soltar de verdad. No borrar, no forzarse, no hacerse de piedra, sino recolocarse por dentro. Si hoy te llevas algo de este episodio, quiero que sea esto. No estás fallando, no estás retrocediendo. Estás atravesando un proceso profundo que no se resuelve con prisa, sino con comprensión y buen acompañamiento. Soltar no es dejar de sentir, es dejar de organizar tu vida emocional alrededor de un vínculo que ya no está. Y ese movimiento, cuando se hace solo, a veces se vuelve más confuso y más pesado de lo necesario. Si sientes que entiendes muchas cosas, pero sigues enganchado o enganchada por dentro, quizás no necesitas esforzarte mejor, ni más. Quizás necesitas acompañarte mejor. En mis sesiones de trabajo, precisamente, hago esto. Ayudarte a recolocar el vínculo, a soltar con menos culpa y a volver a organizar tu vida desde ti. Si en algún momento sientes que es el momento de hacerlo acompañado, puedes reservar una sesión conmigo y si quieres seguir reflexionando sobre estos temas con calma, con profundidad y con una mirada psicológica y pedagógica clara, te invito también a que me sigas en Instagram. Inma González Coach. Lo dejaré en la descripción del episodio. Allí comparto contenidos que continúan este trabajo y que pueden ayudarte a sostenerte entre episodios. Muchas gracias una vez más por acompañarme en este episodio y espero que te unas a muchos más porque definitivamente tenemos mucho que hablar. Con todo mi cariño, hasta la próxima.